Saludos desde La Habana, la capital de todos los cubanos, listos para presentar una nueva emisión de Noticias.cu. Lo hacemos en titulares. El más reciente episodio del podcast Desde la Presidencia, conducido por el presidente cubano, analiza de manera crítica las nuevas medidas de ETEXA. La segunda jornada internacional sobre fuentes renovables, eficiencia energética y medio ambiente presentó la cartera de ideas para proyectos en el sector de la energía. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió en el Palacio de la Revolución al secretario de la Santa Sede. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Momento para ampliar nuestros titulares, un tema de alta sensibilidad para el país, las recientes medidas implementadas por ETEXA, su impacto en la población y perspectivas, centró el más reciente episodio del podcast Desde la Presidencia, conducido por el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. En esta ocasión, el mandatario cubano estuvo acompañado por el ministro interino de Comunicaciones, Ernesto Rodríguez Hernández, y la presidenta de ETEXA, Tania Velázquez Rodríguez. No solamente es sostener lo que tenemos hoy, nuestro país que está apostando por la transformación digital, nuestros centros de datos, por ejemplo, que hoy alojan prácticamente los sistemas principales, las infraestructuras, digamos, de tecnologías de la información principales de nuestro país, también requieren continuar ampliándose, requieren sostenerse. ¿Por qué se escoge el valor de 6? Porque el valor de 6 responde al análisis que se hace de qué cosa puede generar, cómo podemos hacer más competitivas las recargas internacionales. Es decir, es buscar un umbral que sencillamente garantice un equilibrio en precisamente este gasto que tenemos hoy, este consumo que tenemos hoy, que en estos 6 gigas se pueda garantizar un nivel de consumo, digamos, no nos gusta la palabra básico, pero un consumo que garantice un nivel de comunicación y que el otro consumo, el que se haga adicionalmente, pueda también generar o incrementar estas recargas internacionales. Ratificar que 6 gigas es el valor, sí, 6 gigabytes es el valor de consumo de la mayoría de la muestra de la totalidad de usuarios de Internet en Cuba, o sea, hasta 6 gigabytes. El presidente Miguel Díaz-Canel reconoció el impacto de las medidas y señaló que en esta ocasión falló la estrategia de su implementación al no distinguir el peso de los sectores afectados como protagonistas fundamentales de los programas de desarrollo del país y no divulgarse a tiempo la evolución de los problemas. Porque esos errores han provocado incomprensiones, disgustos y críticas justas en la población, pero han propiciado también que las plataformas de odio contrarrevolucionarias se articulen en una campaña total de descrédito, de calumnia, de mentiras que ha pretendido involucrar con las peores artimañas a uno de los sectores sociales inseparables del alma de la revolución, que son nuestros estudiantes, nuestros queridos estudiantes y los jóvenes cubanos. Y hay que decir que los jóvenes estudiantes que han acudido a la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEN y la Unión de Jóvenes Comunistas, y ahí han hecho las críticas, han planteado sus preocupaciones, también han desmentido esos intentos de manipulación. Es muy importante para nosotros transmitir desde este escenario la responsabilidad que nosotros sentimos, no solamente el compromiso, sino también la responsabilidad que sentimos ante todo lo que se ha suscitado. Y realmente lo que se ha suscitado ha respondido a que hemos tenido fallos en el proceso de implementación, en el propio diseño de implementación de la medida. Y en ese sentido no puedo dejar de ofrecerle y de pedir las disculpas a nuestro pueblo, porque toda esta situación que se ha generado desde nuestro sistema, desde nuestra empresa, desde nuestros servicios, nos obliga a hacerlo. Ya estamos trabajando en la habilitación del acceso gratuito o a una tasación diferenciada a un grupo de sitios web y de plataformas, que además complementan los procesos de enseñanza-aprendizaje y que son de mucha utilidad. Este paso no lo deseábamos, pero había que darlo. Queda en pie el compromiso de seguir de cerca los resultados de las medidas y los ajustes que se seguirán aplicando, formulando, proponiendo e implementando, y darle información
transparentar y explicar hasta la saciedad qué se hace. En otro orden de información, la segunda jornada internacional sobre fuentes renovables, eficiencia energética y medio ambiente presentó la cartera de ideas para proyectos en el sector de la energía. Especialistas de la Unión Eléctrica de Cuba destacaron la importancia de la ciencia e innovaciones tecnológicas asociadas a programas del gobierno para recuperar capacidades de generación, así como ganar en eficiencia y sostenibilidad. La presentación de la Unión Eléctrica, dirigida a la comunidad científica, busca concretar proyectos para la recuperación y un desarrollo sostenible y eficiente de la electricidad. Desde la eliminación de los molestos apagones a partir de incremento de las capacidades de generación, pero también desde el punto de vista de llegar cada vez más a un servicio eléctrico con mayor calidad a nuestros consumidores. En los talleres, proyecciones para la operación del Sistema Eléctrico Nacional en el contexto de la progresiva entrada de energía generada por las inversiones de energías limpias planificadas. La filosofía de cómo se opera el sistema eléctrico es diferente cuando tú tienes control sobre todas las fuentes de generación a cuando tú penetras de una manera masiva con fuentes variables, como son en este caso la solar fotovoltaica y la eólica. Y por supuesto, esas metodologías nosotros tenemos que llevarlas a procedimientos, a técnicas de cómo actuar para que pueda funcionar de una manera correcta. Es decir, es una cosa que se puede lograr, pero que necesita en este momento la participación también de la ciencia, de los investigadores, de los innovadores de nuestra organización, para que eso se pueda hacer de una manera lógica y de una manera sostenible. Les propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Otros temas que marcan la agenda informativa de nuestro país. Quédese con nosotros, una señal de Cubavisión Internacional. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu. Comenzamos este recorrido y lo hacemos ya por Radio Habana, Cuba. Conocemos en titular Cuba en 11º Foro Parlamentario BRICS. Vamos a ampliar este titular. La vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Ana María Mari Machado, ofreció en el 11º Foro Parlamentario del BRICS en Brasilia un sólido discurso sobre los avances sociales y de equidad alcanzados en más de 6 décadas de revolución en su país. Recordó que antes de 1959 las mujeres cubanas vivían bajo un sistema patriarcal que las marginaba y que desde la creación de la Federación de Mujeres Cubanas, la FMC, en el año 1960, se impulsan políticas públicas que garantizan igualdad de derechos, educación y salud gratuitas y universales. Mari Machado subrayó el papel de las mujeres cubanas en la vida política y social y defendió el enfoque humanista del modelo cubano centrado en el bienestar colectivo, aún bajo condiciones del férreo bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos. Por su parte, el diputado cubano Alberto Núñez destacó que el BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y recientemente ampliado, pasó de ser una alianza económica a una fuerza geopolítica que puede impulsar una reforma integral del sistema financiero internacional. Vamos a pasar a otras informaciones. Prensa Latina informa. Conocemos en titular, Cuba honra centenario de la prensa revolucionaria de Vietnam. También vamos a conocer detalles. 5 destacados profesionales de esta nación indochina recibieron aquí la distinción Félix El Musa, que concede la Unión de Periodistas de Cuba en el contexto de las celebraciones por el centenario de la prensa revolucionaria de Vietnam. La Revolución Cubana tiene el legítimo orgullo de haberse identificado plenamente desde los momentos fundamentales con la lucha de resistencia del pueblo vietnamita, subrayó en la ceremonia el embajador de la isla, Rogelio Polanco.
Cuba puso a disposición de la causa vietnamita todos sus medios de prensa para difundir la verdad y generar conciencia ante el genocidio imperialista, subrayó más adelante, y recordó que Prensa Latina y Radio Habana Cuba se convirtieron en voceros por excelencia de las hazañas de la resistencia. Pasamos a otras informaciones. Cuba sí, informa, comenzó en Moscú rodaje de la película sobre Teófilo Stevenson. Vamos a ampliar este titular también. Comenzó en Moscú el rodaje del drama deportivo Teófilo, basado en la biografía del legendario boxeador cubano Teófilo Stevenson, informó la agencia de noticias TASS. Según la comunicación, el productor ejecutivo del filme, Alexander Litvinov, destacó que la trama reflejará fielmente la vida del atleta. Todos los giros y vueltas de la vida con su madre, con sus familiares, sus relaciones amorosas, todo está ahí. Y por supuesto, el deporte es lo primero. Hay mucho de eso, compartió el cineasta. A su vez, el director de la película, Néstor Alejandro Gil, añadió que Stevenson utilizó su talento para forjarse una carrera y ganarse el cariño del pueblo, de los aficionados al boxeo y de los deportes en general. El guión del largometraje está inspirado en la carrera deportiva del boxeador cubano, múltiple campeón olímpico y mundial, Teófilo Stevenson, 1952-2012. El rodaje de este drama deportivo comenzó en la primavera boreal de este año en Cuba. Como parte de la producción conjunta, los estudios de cine Mosfilm se encargaron de la selección del equipo ruso necesario para el rodaje en Moscú y también en nuestro país. Con esta información cerramos nuestro recorrido por las páginas condominio.cu. Hacemos una segunda pausa informativa, ya regresamos. Ya volvemos a la pausa con otras noticias. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió este jueves en el Palacio de la Revolución a Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los estados y las organizaciones internacionales de la Santa Sede, quien realiza una visita oficial a Cuba. Al dar la bienvenida a Monseñor Paul Richard Gallagher, el presidente destacó que la visita coincide con el aniversario 90 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y la Santa Sede y tiene lugar cuando se conmemoran 10 años de la visita al Vaticano del presidente Raúl Castro Ruz y del viaje apostólico del Papa Francisco a la nación caribeña. El mandatario aprovechó la ocasión para enviar saludos al Papa León XIV y le extendió una invitación para que visite a la mayor de las Antillas en su condición de jefe de Estado del Vaticano. Estamos en un momento en que tenemos que reconocer la manera en que durante 9 décadas se han desarrollado las relaciones entre la Santa Sede y Cuba. Son relaciones basadas en el respeto, con alto nivel de diálogo político, con una comunicación sistemática y que han sido capaces de sobrepasar incluso obstáculos en el tiempo, y nosotros expresamos nuevamente la voluntad de continuar fortaleciendo ese diálogo constructivo con la Santa Sede. Nosotros también estamos bien felices para festejar esta conmemoración de los 90 años de relaciones diplomáticas, que para nosotros es importante la historia de la Iglesia Católica y en esta isla. Al término del encuentro, Díaz-Canel y Monseñor Paul Richard Gallagher encabezaron el acto central por el 90 aniversario del establecimiento de relaciones entre Cuba y la Santa Sede. Hemos llegado al final de Noticias.cu. Tendrá más informaciones en la emisión de las 2 y 6 de la tarde. Antes de despedirme, los invito a que se quede con la señal de Cubavisión Internacional, pues hoy es viernes de debate con Arián Alejandro y Jesús Muñoz en Zona Deportiva.
Saludos, bienvenidos a esta emisión de Zona Deportiva, correspondiente hoy viernes 6 de junio de 2025. Yo soy Jesús Muñoz, hoy es jornada de análisis y me acompaña Arián Alejandro, a quien ya doy la bienvenida. Saludos Jesús para ti, el colectivo y quienes están con nosotros a través de la pequeña pantalla aquí en Zona Deportiva. El tema, béisbol. Ciego de Ávila, los Tigres, campeones en la tercera edición de la Liga Élite. Para muchos sorpresa, aunque lo que fueron demostrando en el torneo Arián Alejandro hacía presagiar que se llevarían el título, al menos en mi opinión. ¿Qué usted cree? A ver, yo estoy de acuerdo con este último punto que mencionas. ¿Y por qué estoy muy de acuerdo? Podemos remontarnos a diferentes ejemplos nacionales e internacionales en deporte colectivo, por supuesto, de equipos que no salen entre los favoritos, que cuando comienzan en los 10-15 primeros encuentros pueden llamar la atención el ritmo que llevan. Pero ya una vez que pasa la mitad del torneo, que terminas como líder, la palabra sorpresa va quedando a un lado. Como bien tú decías, ya llega un momento en que si usted fue el mejor de la etapa clasificatoria, por algo fue. Fue el mejor en 40 partidos, no son 75, ni 140, ni 160, pero bueno, es la etapa regular de un torneo más corto, un torneo élite, que en realidad quizás pega menos en esta fecha porque estamos adaptados a que en el verano los torneos sean más extensos, que este torneo pega más para el invierno, pero eso es otra cuestión. Lo cierto es que son 40 partidos y usted fue el mejor. Ya cuando usted es el mejor hay que comenzarlo a ver de otra manera. Además, un ciego que comenzó a reforzarse de muy buena manera en las semifinales con Jordani Samón, con Taylon Sánchez, es decir, mejoraba mucho el aspecto defensivo con Taylon en el campo corto, que había sido un dolor de cabeza para Dani Miranda en toda la etapa regular, y bueno, incorpora a Jordani Samón, que es uno de los peloteros más constantes, con bate en mano en los últimos años en la pelota cubana, para unirlo a un Frederic Cepeda, a los dos jugadores de Guantánamo, Escalante y Robert Luis Delgado, que habían rendido bien, que quizás no tuvieron ese playoff a la altura de la etapa regular, puede ser, pero ciertamente al final le aportaron muchísimo y cambiaron la cara de un orden al bate que ciertamente Ciego parecía estar en desventaja con respecto a otros equipos, pero al final lograron con su metodología producir carreras. Es verdad que a veces abusando un poco del toque de bola, digo abusando para estos tiempos, pero bueno, fue la manera, Jesús, de producir carreras y le salió realmente bien. Yo ayer conversaba con un colega amigo nuestro, con Rolly Díaz, conversábamos precisamente sobre ese tema y yo le decía, es que en un torneo donde usted juega un máximo de 50 partidos, 55, entre 45 y 55 encuentros, sumando postemporada y fase regular, usted puede ser el mejor de principio a fin sin tener tantos baches, porque cuando usted traslada esto a torneos largos, usted a veces comienza en un certamen de 75 partidos, comienza los primeros 20 mal, pero los otros 50 o 55 los juega de una manera que termina con una racha espectacular. Y eso le ocurre a Ciego, que en un torneo corto usted puede ser el mejor de principio a fin sin tanto bache. Así que nada. Seguiremos hablando de Ciego de Ávila, con lo cual hay otros temas. Está el tema del picheo, de peloteros que de un año a otro se les ve más hechos, sobre todo para la calidad que tenemos en el béisbol cubano, pero eso será en el segundo momento. Ahora hacemos la pausa como siempre con información porque hoy comenzará la semifinal nacional oriental en el béisbol juvenil en la provincia de Granma. La discusión de las medallas está prevista para Santi Spíritus. A pesar de ello, los espirituanos buscarán por méritos propios incluirse en la etapa cumbre. Los gallitos han sido protagonistas en los últimos 4 campeonatos nacionales juveniles. Así lo confirman el oro del 2020, la plata del 2024, el bronce del 2023 y el cuarto lugar del 2022. Con ese aval, el equipo disputará la semifinal de Oriente, donde llegará como segundo de su grupo y con el boleto asegurado para la final, que se efectuará en tierras espirituanas. El grupo está bien, estamos bien preparados. Estamos clasificados ya, pero queremos luchar para clasificar nosotros mismos. Primer pitch tengo que hacer mi trabajo de salir adelante. Ganar el primer juego para que la motivación crezca en el grupo. A los muchachos se están preparando bien en los entrenamientos y los veo con disposición. Podemos aspirar a grandes cosas este año. Ir a dar lo mejor en Granma y clasificar por nosotros mismos y no esperar ni depender de que estamos clasificados por ser sede. En la semifinal oriental, los gallitos debutarán este viernes contra los anfitriones en el Estadio Mártires de Barbados. De acuerdo con el calendario, en la siguiente fecha enfrentarán a Santiago de Cuba y cierran con doble juego ante Holguín y Camagüey, respectivamente. Primero conocer y ver los equipos que van a participar, principalmente los equipos del oriente del país que no hemos visto. Cada cual tira de 3 a 4 comandos del lanzamiento, como decimos nosotros, pero bastante bien que está la característica de picheo. Es un picheo rápido.
De forma simultánea se definirán los clasificados del occidente en Santa Clara. Allí estarán La Habana, Matanzas, Pinar del Río y la selección local. El béisbol cubano de la categoría juvenil enfrentará este año la Copa del Mundo prevista para Japón. De vuelta para seguir hablando de la Liga Élite, el título de los Tigres avileños. Arián Alejandro, picheo también creo que fue una de las claves de este conjunto de Ciego de Ávila, y el aporte de peloteros de los que se habla menos, Rodolexis Moreno, Ronaldo Castillo, con ese avance, decía, de un año a otro bien superlativo. ¿Tus impresiones? Coincido contigo nuevamente, peloteros, bueno, Rodolexis ya un jugador de año tras año. De año tras año en las series nacionales, ahí tapado en la sombra, en Santi Espíritu, equipo que clasifica a veces, otras no, pero que rinde, es de los factores fundamentales junto al propio Cepeda, como lo fue junto a Junior Mendoza en los últimos años en los equipos espirituanos. Y a propósito de este reporte de los equipos de Santi Espíritu, y hablabas del picheo, bueno, ha sido Santi Espíritu precisamente una provincia que en los últimos años ha ofrecido mucho talento en esta área. Algunos no están dentro del sistema del béisbol cubano, otros sí, como es el caso de Cerquera, de Grandales, de Alex Guerra, peloteros a los cuales se le han visto condiciones en los últimos años, pero que quizás no habían explotado del todo. Bueno, lo de Cerquera en la Liga Élite es fenomenal, ya se espera que sea ese salto de calidad para un área donde estamos escasos a nivel nacional de lanzadores zurdos de nivel. Nos falta mucho pitchers siniestros que tengan categoría. Y bueno, fundamental también, Jesús, el manejo de Dani Miranda con 3 relevistas. Yanquiel Mauri, que estuvo en un tramo de la temporada, y después Junior Batista con Leonardo Moreira, que también es de los que se habla menos del guantanamero, pero que le ofreció también muchas garantías en ese tramo final, octavo, noveno inning, por la velocidad del pitcher de Guantánamo. Por lo tanto, creo que Junior Batista es otro de los que tú mencionabas, que ha crecido también en esta Liga Élite, y fueron mejores. Como mismo comenzaron, terminaron. Comenzaron con 3 de 4 victorias ante las Tunas en aquella primera serie y los terminaron barriendo, sorpresivamente. Las Tunas, yo creo que también el justo merecimiento, porque las Tunas, imagínense que es el equipo que llega por primera vez en la historia final de Serie Nacional y la gana, y luego final de Liga Élite, aunque bueno, en este caso son subtitulares, lo que demuestra que es una generación, en primer lugar, ganadora, y 2, en mi opinión, la mejor generación, si sumamos quizás 10, 12 años, que ha tenido esa provincia en el béisbol cubano. Estoy completamente, coincido contigo, Jesús, porque ya a algunos le va quedando menos, aunque ya hemos visto que en la pelota cubana los peloteros que pasan de 40 años tienen durabilidad, ¿no? Mientras mantengan la forma, las ganas de hacerlo, pero es una generación ganadora, competitiva, que ha tenido, y no quiero justificar, también un año complicado, porque ellos comenzaron desde enero con esa Serie de las Américas, entrenamientos previos, después la Liga Élite, salir a la Champions de Béisbol, regresa a partidos de reprogramación, es decir, un calendario excesivamente largo para ellos. Parece que ya había un tema de agotamiento al final, y porque los bates pesan, Los bates pesan, y porque además no vamos a restarle mérito. Ciego fue mejor, sencillamente supo hacer las cosas en el momento ideal, aprovechar los errores defensivos de las Tunas y bueno, contar con un hombre que no hemos mencionado, amigo mío, Denis Laza. 4 cuadrangulares, 1 en cada uno de los partidos de la final. Realmente el mayabequense también, de esas figuras que tiene mucha relevancia en el béisbol cubano. Yo creo que en el béisbol cubano hay que hablar de esos veteranos ilustres. Es que esa tanda de Samón, Cepeda, Laza, bueno, es que son nombres, son peloteros que están rindiendo todavía a su edad por encima de la media de la pelota cubana. Son peloteros historia, porque Cepeda lo ha hecho con sus números, que va a seguir MVP. A MVP, alargando digamos, esas cifras que ha dejado en dobles, en hit, en bases por bolas, en fin, en extra bases en sentido general. Al que se le han resistido los títulos, tenía uno de Superliga, ahora suma este de la Liga Élite, pero no podemos valorar la carrera ni de él ni del propio Samón, pues solamente por títulos. La Liga Élite le ha venido bien a Samón. Ganó con Matanzas y ganó con Ciego. Ha ganado 2 consecutivas. Asimismo, un pelotero que se le había resistido ganar en series nacionales con sus respectivos equipos con los que ha estado. Estuvo en Granma, salió de Granma comenzó a ganar, salió de Matanzas y Matanzas también ganó un título. No lo puede hacer con Industriales, tampoco con Camagüey, pero bueno, se lleva estos 2 de la Liga Élite. Y bueno, Denis Laza, que fue campeón con el extinto equipo Habana y que ahora, bueno, después de 2 subcampeonatos en Liga Élite, se lleva por primera vez el título. Nombres de cara, rápidamente, Arián Alejandro, de cara a lo que puede ser la Serie Nacional para Ciego de Ávila, que una cosa es coser y otra cosa es cantar, sí, claro, porque
no será con refuerzos y digo que la tarea será superlativa para Dani Miranda lograr tener un equipo competitivo en la serie, rápidamente. Un equipo competitivo y sobre todo que pueda clasificar a la siguiente edición y que no tengamos como esta un torneo sin el campeón. Exactamente. Bueno, gracias Arián Alejandro por tus comentarios sobre béisbol. Obviamente estaremos hablando en próximas emisiones. Gracias, muchísimas gracias por su sintonía.